Primero, yo quería agradecerles a ustedes como iglesia por las oraciones y el respaldo de la iglesia en este tiempo de viaje de misiones que tuvimos, este viaje misional, como le llamo yo, hay diferentes nombres, a Albania y a Italia. Yo quisiera agradecer las oraciones que han tenido con nosotros, con todo el equipo, y Dios la verdad es que nos cuidó y creo que Dios nos enseñó muchas cosas importantes. Yo agradezco a Dios también por los hermanos que han quedado acá en la iglesia haciendo el trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios por la disposición de corazón, por la fidelidad a Dios y por buscar siempre lo mejor para la iglesia. La verdad que sí. Uno no valora muchas veces las cosas ni a las personas, pero creo que es necesario y es bíblico ser agradecido en esto. También yo quiero agradecer por el corazón de todas las personas que pudieron ir. Tal vez usted tenía el corazón para ir o tiene el corazón para ir a algún viaje y no ha podido por diferentes circunstancias de tiempo, económicas, etcétera. Pero los que han podido ir, qué bueno. Tuvimos un tiempo bastante intenso, como vamos a ver ahorita, pero mucha unidad, mucha disposición. Cada persona que va a uno de estos viajes hace una inversión importante de recursos, cubre los gastos de tiquetes, los seguros, la alimentación, etcétera, y esto no es gratis, ¿verdad? Y qué bueno que las personas puedan disponer de los recursos que Dios les dio para sacar un tiempo, para poder ver lo que Dios está haciendo, para poder entender si Dios está tratando con usted de una manera especial, y si no, para ver cómo poder ayudar y mejor a otras personas. Así que yo doy gracias a Dios por todo eso. De parte de la iglesia, nosotros llevamos una ofrenda para hacer un refrigerio para unos 100 niños en Albania, y se compraron diarios para poder repartir entre las familias de gitanos. Yo sé que ya aquí en la iglesia han pasado algunos pequeños videos, entonces no quiero cargarlos con esto, pero sí quisiera hacerles un breve resumen de lo que tuvimos por allá. Los días fueron muy intensos, ¿verdad? El primer día empezó como a las 3 de la mañana, saliendo hacia el aeropuerto, a las 6 ya estábamos montados en un avión, llegamos a Albania, ahí tuve yo la oportunidad, porque ya él estuvo por aquí, de conocer a Henry, que es el hermano que está a la derecha de ustedes, y ahí estaba con unos muchachos y con un líder de la comunidad, que es un hermano en Cristo, y gracias a Dios por el trabajo de Henry. La verdad es que Dios está haciendo una obra grande. Tuvimos la oportunidad en ese corto tiempo de visitar Morave, Pachalí, Cháver y Luzhny, ¿verdad? Comunidades de gitanos. Como les digo, pudimos conocer a Henry, estar con su esposa Carla, con sus hijos, con el hermano de Henry que se llama Denis, que le está ayudando en el ministerio, y gracias a Dios por eso. Tuvimos una actividad de tipo festival familiar en la tarde, ahí en la iglesia que ellos tienen, un tiempo muy especial. Las mujeres hicieron una manualidad que llevaban lista desde acá, llevaron los materiales, pintacaritas, juegos, un poco más de lo que se hace acá, pero fue un tiempo muy lindo de culto, ¿verdad? Donde pudimos también tener el privilegio de predicar. Ese fue un día pesado y largo, y al día siguiente nos levantamos y nos fuimos hacia Catania, ¿verdad? A tomar otro vuelo. Ese fue un día muy, muy pesado porque por atrasos en los aeropuertos, etcétera, etcétera, llegamos cerca de las 5 de la tarde a Catania a buscar unos carros de alquiler, y así como veníamos todos sudados y toda la cosa con maletas, nos fuimos a una iglesia que nos invitaron ahí en Sicilia, del hermano Gino, ahora se los voy a presentar, una iglesia donde nos sentimos como en casa, era una iglesia muy linda. De ahí nos fuimos directamente, yo apenas me pude poner un suéter ahí como andaba, ¿verdad? No sé si se vio, ok. Y tuvimos un tiempo hermoso, los muchachos de acá, los hermanos de acá de la iglesia pudieron cantar y tuvieron un tiempo de música. Dios me permitió la posibilidad de predicar y fue un tiempo muy hermoso. Cuando terminó el culto, veníamos muy cansados, pero los hermanos dijeron, quédense porque tenemos un ágape con ustedes, un tiempo de coinomía, y por supuesto, como eran italianos, ¿saben qué sacaron para comer? Pizzas, ¿verdad? Y sí, estaba bien la pizza, pero empezaron a llegar las hermanas y pusieron comida siciliana típica, que yo nunca había probado, deliciosa, ¿verdad? Y ellos no nos querían soltar, ni nosotros queríamos irnos tampoco, ¿verdad? Se nos olvidó todo el tiempo, y ahí salimos como a las 11 de la noche para llegar al hotel en Catania ese día a dormir después de un día muy, muy pesado, pero con el corazón lleno. Estuvimos ahí en las mesas, y es cuando uno ve que el amor en Cristo nos une. Diferentes idiomas, culturas, y ahí nos entendíamos, ¿verdad? Imagínense, yo hablando italiano, inglés, ¿verdad? Ya ustedes pueden saber, entienden.
Nos sorprendió el día en la ciudad de Catania, ahí es en la plaza. Estábamos en un hotelito arriba, unas habitaciones encima del mercado, entonces de las 5 de la mañana estaban vendiendo pescado y todo eso, ahí nosotros estábamos. Y nos llevaron a Agape Vici, que es un ministerio que creo que ya los han comentado por acá, unos hermanos ahí en Catania que tienen este lugar donde rentan bicicletas y arreglan bicicletas para la gente. Primero lo hacían gratuito, ahora lo hacen con una contribución, para tener contacto con los migrantes, sobre todo que son los que usan bicicletas, y poder también evangelizarlos, testificarles, discipularles y tener también con ellos una relación. Es un ministerio muy hermoso, ¿verdad? Estuvimos ahí, ellos nos estuvieron explicando acerca de ese ministerio, y después de eso tomamos rumbo hacia una parte de Catania, que es una plantación orgánica que tienen, un ministerio que se llama, espere para ver, bueno, tiene un nombre el ministerio, ¿verdad? Y este hermano que se ve a la par de Alexander, norteamericano, alto, es el que está dirigiendo esto. Es una plantación orgánica donde de alguna manera dan trabajo, generan recursos para los migrantes y por supuesto en ese proceso los evangelizan y los discipulan. Están haciendo una construcción en lo alto de la colina, ahí es donde tomamos la foto, allá no lo pueden distinguir tal vez, pero está el mar Mediterráneo. Y entonces ellos desde ahí quieren capacitar a personas, quieren llevar pastores, quieren llevar muchachos también para discipularlos, gente que tiene interés en el ministerio. Y este hermano se llama Clayton, si no me equivoco, sí, Clayton. Él nos dio el testimonio de cómo él llegó ahí, de cómo él vivía cómodo en otro lugar, no tenía ningún interés en las misiones, no era líder, no era nada. Y Dios lo llevó un día a un viaje de misiones, le insistieron, le pagaron el viaje para que fuera a conocer, y conoció, y Dios le tocó el corazón. Y se quedó ahí. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la alimentación de los 5,000, de lo que veían los discípulos y de lo que veía Jesús? Y dijimos que cuando uno tiene la mente y la visión de Jesús, se cumple este ciclo que hay que ver, y cuando uno ve tiene compasión, y cuando uno tiene compasión uno actúa. Ver, compadecerse y actuar. Probablemente usted no puede actuar si no ve, y probablemente usted no tenga compasión si no ve, y si no va tampoco. Entonces, ese hermano nos contó eso, fue un día muy hermoso, escuchando lo que él tenía ahí, un trabajo muy, muy fuerte, por cierto, un trabajo muy duro, solo caminando nosotros nos cansamos, ahora él trabajando, ¿verdad? Y después estuvimos en una capacitación ahí en las instalaciones de Agape Vici, para salir una tarde a hacer evangelismo de calle. Ahí estábamos en un parque junto a una mezquita, jugando con los juegos que ellos tenían, hablando con las personas. Tuve la oportunidad de conversar con un muchacho, nunca había tenido la oportunidad de hablar con alguien de Bangladesh, ¿verdad? Que no hablaba inglés, yo tampoco hablo inglés, ¿verdad? ni italiano, bueno, pero estuvimos ahí compartiendo, y ya cuando no pude avanzar, pues el Espíritu de Dios sí podía avanzar hablando a través de otras personas. Pero qué bueno que pudimos hacer algunos contactos. Ellos lo que querían era visibilizar que ahí está la iglesia, que ahí está Agape Vici, donde pueden llegar, y fue un tiempo muy bonito. Al día siguiente estuvimos en todavía estando ahí, ¿verdad? Al día siguiente estuvimos en una capacitación en la mañana sobre cómo Pablo evangelizó el mundo antiguo, y y después tuvimos una caminata de oración por Catania. Este lugar de Agape Vici está ubicado en el centro de Catania y está estratégicamente ubicado ahí, lo escogieron porque alrededor hay varias mezquitas. Ustedes saben que Catania, por ser un lugar que queda más cerca de las regiones migratorias, llegan muchos migrantes y evidentemente vienen de África y vienen también de países del sur de Asia, del norte de Asia sería, y entonces son muchos islámicos. Entonces está lleno de mezquitas. Entonces se hizo una caminata de oración donde nos dieron un recorrido, podíamos ir en el recorrido, la idea es orar delante de cada mezquita, nos daban el nombre del imán, que es el líder de cada mezquita, o peticiones de oración por cada uno de ellos. Entonces fue muy interesante. En mi caso me tocó con Alexander, y Alexander tiene un mayor conocimiento del tema de la cultura, y también por supuesto que habla algo de italiano, y eso nos ayudaba. Y tuvimos la oportunidad de ingresar a las mezquitas, estaban orando, y pudimos entrar, pedimos permiso, nos quitamos los zapatos, hicimos todo el rito, y estando ahí, las personas orando a Alá, nosotros estábamos orando en silencio al Dios de los cielos, ¿verdad? Y fue un tiempo muy bonito, ¿verdad?
Ellos los días, era un día viernes, los viernes ellos ellos lo que tienen es la mezquita abierta y los viernes tienen un espacio donde tienen, por así decirlo, el culto, ¿verdad? Donde el imán lee el Corán y todo lo demás, pero en la hora que habíamos pasado por las anteriores no había empezado, pero llegamos a una donde estaba absolutamente lleno, el salón era tal vez como la mitad de esta iglesia, pero estaba lleno, y dice Alexander, entremos, y ¿está seguro? Y dice, sí, entremos. Y nos quitamos los zapatos y entramos y estaban leyendo el Corán. Y ustedes saben que el ambiente es un poco tenso. Y cuando estábamos ahí, nos pusimos en la puerta, el imán nos volvió a ver y nos dijo algunas cosas que yo no entendí, pero que sí supuse que no eran muy agradables, ¿verdad? Y yo le decía, Alex, ¿qué nos está diciendo? Y como no entendíamos, nosotros nos hicimos los tontos, o sea, actuamos bien, ¿verdad? Entonces volvió a insistirnos y ya la conversación se tornó un poco complicada y la gente ya nos empezó como a asusar un poco, entonces decidimos salir y orar ahí, pero para mí fue una experiencia impactante entender que Dios trabaja de diferentes formas, ¿verdad? Después de esto tomamos otro vuelo, ¿verdad? Y nos llevó a Roma, llegamos a Roma cerca de a las 11 de la noche, tomamos unos carros alquilados y nos llevaron unos carros que nos tenían ahí reservados y nos llevaron hasta Monterosi. Para que ustedes tengan el contexto, sé que Alex lo ha explicado, pero a veces uno no entiende muy bien. Roma como capital queda en Roma, ¿verdad? Y hay una región como a 40 minutos, que es donde está Monterosi, y Civita Castellana, que es otra ciudad, son dos ciudades cercanas, y entonces ahí nos desplazamos unos 40 minutos y fuimos llegando a medianoche, a dormir para levantarnos al día siguiente, y esa fue una experiencia muy bonita porque los hermanos de Monterosi tienen una iglesia, hay una iglesia ahí, pero una iglesia que tiene 4 o 5 años de que no ha hecho nada de evangelismo, no saben exactamente qué hacer, están con muy buenos deseos, muy bonitas personas, pero no estaban haciendo nada por el evangelismo. Y tenemos un grupo muy pequeño en Civita Castellana, producto de un trabajo de Antonello, que es un señor que conocimos y que nos tocó el corazón, un señor jubilado que recoge personas y les enseña y les habla de Cristo, y él ha recogido varias personas y ahora Alex los está formando. Entonces, por primera vez en no sé cuántos años, ¿verdad? La gente de Monterosi y Civita Castellana, los jóvenes y líderes se reunieron en el parque junto con los hermanos de acá de la iglesia para tener un tiempo de festival familiar, de capacitación de los hermanos de acá, cómo hacer pintacaritas, hicieron algunos dramas y fue hermosísimo cuando en varios idiomas se pusieron a alabar al Señor, ¿verdad? Por supuesto, esta canción que acabamos de cantar, creo que la cantaron en varios idiomas y eso que se puso negro no sé qué pasó, se nos fue. Estamos. Soy yo, ¿alguien me ayuda por acá con la presentación? Ok. Bueno, y ahí tuvimos la oportunidad de saludar a Andreita Benavides, que ahí estaba, ese día llegó y fue un gusto para mí, un gozo en el corazón poderla saludar. Fue un tiempo muy rápido, hubiéramos querido compartir, por lo menos yo hubiera querido compartir más con ella, pero fue un tiempo muy corto, pero ahí llegó y estuvo con la gente de la iglesia. En la noche terminamos con una actividad de los jóvenes en la iglesia de Monterosi y nos dieron un refrigerio, adivinen qué era. Pizza, exactamente, ¿verdad? Y terminamos el domingo con un culto en esa iglesia. El hermano Alexander predicó en idioma italiano, ¿verdad? Y fue también muy bonito. ¿Qué me traigo yo en el corazón de todo esto? Muchas cosas, por supuesto. Y ustedes saben, me conocen y saben que yo no soy una persona que me dejo llevar por las emociones, ¿verdad? Probablemente trato de racionalizar los temas. Pero yo me traigo en el corazón la idea de que Dios sigue trabajando en el mundo de distintas maneras y diferentes formas que nos imaginamos, y sobre todo de conexiones divinas, ¿verdad? Un grupo de esta iglesia, ¿por qué va hasta Albania? Ahí a la derecha tienen a Ryan, que es el señor más alto, el del centro es el pastor Gino y Alexander, venían caminando y yo les dije, hay una foto para los Avengers, ¿verdad? Y ahí venían caminando, y estos hermanos ni se conocían antes y Dios los ha unido a través de conversaciones. Podían estar trabajando en diferentes iglesias y ministerios, pero ahora, en un momento en que la iglesia de Manuel
Dios está permitiendo que vuelva sus ojos hacia la misión de Dios de una manera más consistente. Dios también permite que Alexander, por otro lado, Dios lo está llamando para Italia, y Dios permite también que a través de él podamos unirnos, y Dios permite que a través de Ryan se conecte con Alexander, y Alexander le presentan a Gino, y Gino ahora va a ir para Rumanía, y después conocen a Ciprián, que es otro señor que está por ahí, y uno dice, ¿y cómo hace Dios eso? Y es donde dice, todo depende de Dios. Y a mí me da gozo también pensar en que esta iglesia pequeñita, en un lugar ahí muy largo de ellos, puede estar participando de la obra del reino. Así que sigamos adelante con esto, hermanos. ¿Sí? ¿Les parece que oremos y empezamos el mensaje de hoy? Esto no era mensaje, era la introducción, ¿verdad? Padre, gracias por este tiempo, gracias por el tiempo que nos permitiste estar por ahí. Fueron pocos días, pero nos permitiste ver cosas hermosas, Señor, y también ver la gloria tuya, Señor. Te pido que hoy nos hables a través de tu palabra y que sigas trabajando en el corazón de las personas, Padre, para que podamos ser partícipes de la misión tuya, no solamente en lugares lejanos, sino en lugares cercanos, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, Padre. Que así lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje hoy se llama Dos paradojas, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Marcos y el mensaje se llama así, porque cuando vamos al libro de Marcos, capítulo 9, vamos a encontrar algunas situaciones, algunas paradojas importantes. Recuerdo hace un mes que estaba hablando acá yo acerca de la transfiguración. ¿Recuerdan? Que dijimos que el Señor había hablado con los discípulos y les había presentado un prólogo, un tráiler, ¿verdad? Un adelanto de lo que iba a pasar, y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó al monte, y ellos estaban extasiados de esa reunión que el Señor estaba hablando acerca de lo que iba a pasar en la cruz, y ellos decían, hagamos una enramada y quedémonos aquí. Y entonces el Dios habló desde el cielo y dijo, mire, oigan a mi hijo, a él oíd, ¿verdad? Y ellos estaban ahí extasiados, tuvieron una experiencia sobrenatural, y estuvimos terminando ese mensaje indicando que el monte siempre nos habla de la comunión, y que usted y yo, cuando estamos en comunión con Dios, eso nos permite transformar nuestra visión. La comunión con Dios nos permite capacitarnos, la comunión con Dios nos fortalece para hacer la obra, y esa fue un poco la reflexión que tuvimos ese día. Con eso en mente, de lo que está pasando, de que están en la montaña, de que ha pasado un mes desde que yo prediqué esto, pero en esta historia es al día siguiente, el relato sigue, acaba de pasar esa experiencia sobrenatural, extraordinaria, que esos tres venían, ¿qué diría yo?, boquiabiertos de lo que habían visto, y ahora vamos a ver qué está pasando. Hay un cambio del cielo a la tierra, hay un contraste de experiencias. Le invito a que usted vaya a Marcos capítulo 9 y leamos los versículos 14 al 18. Recuérdense, vienen bajando del monte, vienen bajando de la montaña. Y dice la Biblia en Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, con los 9 discípulos que habían quedado. 9 apóstoles. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Por qué están peleando? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude y le echa espumarajos y cruje de dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice la Biblia? Y no pudieron. Entonces no sé si usted ve acá el contraste que nos presenta la Biblia, nos presenta Marcos. Vemos un contraste de esa visión de la gloria de Dios ahí en el monte, y bajan para encontrarse con un joven poseído por Satanás. Están en compañía de Moisés y de Elías, que representan la ley y los profetas, y bajan y se encuentran con un montón de saduceos y maestros de la ley incrédulos y que estaban cuestionando a los discípulos. Habían visto la belleza, la transfiguración del Señor, y ahora volvieron para ver el dolor de la gente, la debilidad, la miseria ahí en el valle. Estaban extasiados, gozosos de ver todo lo que estaba pasando ahí en la montaña. Los 3 discípulos no sabían ni qué hacer. Y ahora
Fueron al encuentro de sus otros colegas, de sus otros 9, y los encontraron en una situación donde estaban siendo asediados, criticados, avergonzados, y ellos dicen, no podemos hacer nada por esto. Estaba pensando qué aprendemos de esto. Por supuesto que usted podrá sacar sus propias conclusiones, pero pensando en este episodio, uno puede concluir que de alguna forma este es un cuadro de lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces estamos en nuestras experiencias sublimes con Dios. Muchas veces usted y yo tenemos buenos tiempos con el Señor, estamos alabándolo, vamos a un culto especial, estamos en el top de nuestra vida cristiana, en ese escenario, ¿verdad? Pero a su vez hay que bajar a la tierra. Y acá en la tierra, día a día debemos enfrentarnos con el gobierno del príncipe de este mundo. Día a día tenemos que enfrentarnos con personas que están controladas por los designios del mismo Satanás. Día a día vivimos en un mundo, en una crisis y en un caos espiritual. Dice acá que este niño, este joven se autoflagelaba, ¿verdad? Se quería matar. Y vivimos en un mundo que corre hacia su propia destrucción. Y en este escenario estamos todos los creyentes. En este escenario es donde la iglesia está haciendo su trabajo. En ese escenario es donde hay veces nos ubicamos nosotros. Es el escenario donde usted y yo probablemente, y si usted es como yo, después de esforzarse, después de orar, después de cuando se hace trabajo evangelístico, a veces uno dice, ¿y qué hicimos? A veces uno dice, no podemos con los resultados, no podemos con las cosas que están pasando, no podemos liberar a los enfermos y a los cautivos espirituales. Muchas veces nos sentimos impotentes ante las necesidades espirituales de la gente, ¿cierto o no? A usted le piden consejo y usted le habla la palabra del Señor y la gente le entra por un oído y le sale por otro y usted dice, ¿qué más puedo hacer? Y los discípulos ahí en el valle, mientras los otros 3 estaban allá en la montaña, esos otros 9 estaban bregando contra toda la gente y dijeron, no podemos, simplemente no podemos. Otro aspecto que me lleva a la reflexión es que dice la Biblia en este pasaje, ahí en el versículo, que los escribas disputaban con ellos. Siempre va a haber gente viendo lo que los discípulos hacen y lo que no hacen. Viendo lo que hacen bien y viendo lo que hacen mal. Aquí en el versículo 14 había una multitud viendo el show de los cristianos. Y además unos religiosos y unos maestros de la ley que estaban disputando con ellos. Y usted dice, ¿por qué están disputando? Si están tratando de sanar a este muchacho y no pueden, ¿por qué están disputando? Probablemente era, no era que ustedes creían en Jesús y que Él era todopoderoso. No era que era el Mesías. No era que ustedes me acaban de decir que fueron a una gira misionera de 3 meses por todo lado y que sanaban enfermos y que echaban fuera demonios. ¿Será que nos están mintiendo? ¿Será que es una campaña de troles que está por ahí en las redes sociales? ¿Y que todo esto es mentira? ¿Dónde está su fe en el Señor si es que no pueden sanar a este muchacho? Ustedes no pueden, no pueden. Y por su parte, el padre del muchacho llegó con la esperanza de que pudieran hacer algo. Él oyó, vio la necesidad que tenía de su hijo y como hemos hablado muchas veces, creo que las cosas que más nos tocan en el corazón a los padres son las cosas que tienen que ver con los hijos. Y él llegó con todo su corazón. Y dice, Señor, aquí traigo a mi hijo. Muchachos, apóstoles, aquí traigo a mi hijo que está enfermo. Hagan algo. Y después de estar con él, ellos simplemente no pudieron. Entonces hay un contraste de experiencias. Pero también yo veo acá una paradoja, que es la paradoja de la fe. Todo este relato, hermanos, se trata de la fe. Ubiquemos en el versículo 19. Después de que el Señor se encuentra con este escenario, dice, y respondiendo, Él les dijo, oh generación incrédula. Vea cómo reacciona Jesús, porque ya está cansado. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre,
¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, repítalo conmigo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El relato sigue, pero todo este relato se trata de la fe. Aquí vemos cómo la incredulidad era una marca de todos los que rodeaban a Jesús. Y que Jesús está cansado, ha hablado con los discípulos y dice, ¿hasta cuándo no van a creer? Ahora está hablando con la gente, ¿hasta cuándo no van a creer? Y las palabras de Jesús son bastante fuertes. Él dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? O sea, esta carga de incredulidad le molestaba al Señor, le dolía al Señor. E inmediatamente él llama al padre del muchacho, del joven, porque este padre estaba desesperado en busca de sanidad para su hijo. Ha probado con los discípulos y estos no han podido. Y ahora llega Jesús. Y seguramente, eso lo digo yo, todavía había un poco de resplandor de su gloria, porque dice ahí en el versículo 14 que cuando él lo vio la gran multitud, vamos a ver que dice, enseguida toda la gente viéndole se asombró. ¿Verdad? Yo no sé si se asombró porque todavía tenía algo del resplandor, ¿verdad? De su gloria que estaba ahí. Pero miren lo que la Biblia dice en otra versión acerca de este pasaje. Esta paradoja de la fe es, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta versión dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo echan en el fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo le es posible. Y el hombre respondió, sí, creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe. El papá de la historia dice, mira Jesús, tus discípulos no pudieron. ¿Usted cree que usted puede, Jesús? ¿Usted cree que usted puede? Yo vine aquí creyendo que ustedes podían, pero mira que realmente, viendo a sus discípulos que no pueden hacerlo, yo tengo mis dudas. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Claro que yo puedo. El tema no es si yo puedo, sino si tú crees que yo puedo. ¿Verdad? ¿Me entienden el trabalenguas? Aquí lo que hay es un enfrentamiento de Jesús con la propia fe de este hombre. No fue al muchacho a sanarlo directamente, sino que se fue al papá a hablar con él y lo enfrentó con su propia fe. Y este muchacho, este señor, le dice lo mismo que yo he orado tantas veces en mi vida. Cuando me he enfrentado a situaciones donde solo veo oscuridad, donde he estado en situaciones donde no veo salidas, donde los muros son demasiado altos para mí, donde yo he hecho esfuerzos humanos y nada funciona, donde he orado y nada funciona. Yo no sé usted, pero yo he orado muchas veces igual que este Señor. Señor, yo creo en usted, pero por favor ayúdeme, porque soy incrédulo. Hay una paradoja, ¿verdad? Creo, pero soy incrédulo, ¿verdad? Señor, ayúdame a creer. Señor, dame una muestra de que me estás escuchando. Y digo, pregunto, ¿hay alguno de ustedes que ha pasado por esta experiencia? ¿Verdad? Señor, mire, Señor, si usted me escucha, prenda un bombillo al final del túnel para ver algo. Como Gedeón, que le pidió que usted le diera una señal y usted le dio señal 2 veces. ¿Por qué no hace lo mismo conmigo? Señor, deme señales de que usted está en control, de que no se ha olvidado de mí, de que a pesar de que me estoy tambaleando aquí, usted sigue a mi lado. Esas son mis experiencias. Y perdonen que les hable desde el corazón, pero esa es la realidad de mi vida. En medio de la peor crisis espiritual que yo he experimentado, la peor crisis en mi vida personal, yo me he dado cuenta de que tenía fe. Pero me he dado cuenta que tenía una fe
no como yo creía que tenía fe. No era la fe que yo creía que tenía. Yo he dudado, yo he estado a punto de claudicar, yo he renegado, yo he cuestionado, yo he reclamado, y mi vida ha sido como un tobogán de emociones y de estados espirituales. Hay veces arriba y hay veces abajo, pero no en el medio. Y sabe, mi oración es, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero hacer tu voluntad, pero ayúdame a creer que usted está conmigo. Y realmente esa es una paradoja. Creo, ayúdame a creer, es una paradoja. ¿Cómo puede el hombre decir que cree y al mismo tiempo pedir ayuda para vencer la incredulidad? Yo no sé si me siguen, que los oigo muy serios, o si se están identificando demasiado conmigo. Pero pensando más a fondo esta frase, realmente no es tan paradójica. Porque decir, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, en el fondo es un acto de humildad. Porque uno está reconociendo que somos débiles en la fe y que necesitamos crecer. ¿Sí o no? Cuando yo digo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, es un reconocimiento de que la fe es un proceso dinámico, que es de todos los días, de que usted no puede tener fe y ya tiene un banco de fe, sino que todos los días tiene que trabajar en su vida espiritual. Que hay días que está arriba, hay días que está abajo y que tiene que luchar por alimentarse, por construir y edificar su vida espiritual. Decir, Señor, creo, pero ayúdame en incredulidad, también es una muestra de la dependencia de Dios, porque estoy diciendo a Dios, Señor, usted es el que puede hacer crecer la fe. Como una semilla de mostaza que está ahí, usted la puede hacer crecer, yo no puedo. Y Dios usa distintos medios para hacer crecer la fe. Si usted le dice, Señor, haz crecer mi fe, el Señor le va a decir, sí, yo puedo hacerlo. Señor, ¿pero qué medios vas a usar? Bueno, yo puedo usar las pruebas, puedo usar el dolor, puedo usar la frustración, puedo usar la enfermedad, puedo usar la decepción, puedo usar los propios fracasos personales. Pero sobre todas las cosas, Dios usa algo que es también, que está al alcance de todos, que es la Escritura. Dios usa la Biblia para fortalecer nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia en Romanos? Que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que, hermano, usted dice, Señor, yo quiero que mi fe crezca. ¿Sabe qué? Una de las formas que Dios usa es la Biblia. Entonces hay que meterse en la Biblia. ¿Sabe qué? También decir, Señor, creo, pero ayúdame en incredulidad, es una forma de dirigir nuestra oración. Porque usted debe orar entonces, Señor, dame más fe para creer, porque viera que tengo un montón de dudas en el corazón. Señor, dame la determinación de seguirte, de confiar en ti, aunque no vea el camino. Ayúdame a confiar en tus promesas, Señor. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, que están aquí esta mañana, amigos, ¿es usted un héroe o una heroína de la fe? ¿O es un necesitado o una necesitada de la ayuda de Dios para creerle a Él, para confiar en sus promesas? No sé dónde se ubica. Yo me ubico en el segundo grupo. Dios se complace, hermanos, y nos fortalece en nuestras debilidades. Yo quisiera hacer un alto aquí. Quisiera que si usted se identifica conmigo, hagamos una pequeña oración. Cerremos nuestros ojos y pongámonos en pie. Y oremos. Señor, esta mañana estamos aquí un grupo de tus hijos, Señor. Y nuestra oración es la de este hombre. Señor, ayúdanos en nuestra falta de fe. Señor, como mis hermanos, hay veces me cuesta creerte. Hay veces me domina el temor. Hay veces tengo miedo y afán por el futuro que me consume. Señor, realmente hay veces no te veo en mi hoy. Yo sé que tú estás ahí. Sí lo sé, Señor. Pero hay veces tengo esa sensación de tu silencio y me siento solo, Señor. Hay veces el desánimo se apodera de mi corazón. Así que te pido, Señor, que tú ayudes mi incredulidad, la incredulidad de mis hermanos. Nos hagas crecer en la fe. Creer que tú puedes y confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Pueden tomar asiento. ¿Y qué pasa si no podemos, hermanos? ¿Qué pasa si no podemos? Ya vimos en el versículo 28 al 29, vamos a leer el versículo 28 al 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género de demonios con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Aquí el Señor nos da algunas lecciones. Una es que hay diferentes géneros de demonios. Hay algunos más poderosos y malignos que otros. Y parece que este era la peor clase, ¿verdad? Está en el top ahí. La Biblia dice que hay toda una jerarquía demoníaca, que nosotros tenemos una lucha contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que no es un tiempo como para estar invitando al demonio a entrar a nuestras vidas, ni decorar nuestras casas con sus cosas, ¿verdad? Recordemos que hay legiones de demonios, hermanos. ¿Y sabe cuál es el problema fundamental que tenían estos chicos? Es que ellos habían pasado un tiempo especial. Habían ido por todo el territorio echando fuera demonios. Por primera vez habían visto el poder de Dios obrando a través de ellos. No era lo mismo ver a Jesús sanando a alguien a que ellos oraran por alguien y se sanara. Y entonces, ellos que además tenían una falta de fe, el Señor les dice, mire, es que este tipo de demonio requiere oración y ayuno. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? Para poder hacer la obra de Dios, no se puede hacer en la carne, hay que hacerla en el poder del Espíritu de Dios. Hay que orar y que hay que ayunar. Los discípulos confiaron en los éxitos del pasado. Sí, yo ya tuve 3 casos como esos allá en Judea. A mí me pasó otro caso por allá. Ellos creyeron que automáticamente podían repetirse y dijeron, nosotros podemos hacerlo, pero no dedicaron tiempo a pasar con el Señor. No recordaron que necesitaban oración y ayuno para hacer la obra. Hermanos, usted y yo tenemos dones, talentos, habilidades, tenemos experiencias top en la vida cristiana, pero esta mañana tenemos que irnos de aquí creyendo y entendiendo que nada de lo que usted ha recibido lo puede ayudar a usted a hacer la obra de Dios. Eso es en la carne y eso se agota, se muere, se seca. Y va a llegar el momento en que usted no va a poder. Nuestra fuerza viene ¿de quién? Del Señor. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la fuente de nuestro poder? Mantenernos en contacto con el Señor. Y ellos tuvieron un aprendizaje doloroso, un aterrizaje forzoso tuvieron ahí. Dice que este tipo de demonio no salía sino con oración y ayuno. Y nosotros los bautistas no hagamos mucho del ayuno, ¿verdad? No nos gusta mucho hablar de eso. Pero creo que vamos a tener un tiempo para hablar de eso en algún momento. Y probablemente yo no sea el mejor ejemplo de práctica del ayuno. Lo que puedo decirles es que el ayuno en sí no es mágico. El ayuno es un tiempo voluntario donde usted se abstiene de cosas para concentrarse en el Señor, en oración. Eso es, ¿verdad? Pero es una disciplina espiritual. Y hay veces, hermanos, que nuestra vida requiere disciplina espiritual. Y la lección que nos debemos llevar esta mañana es que todo intento de servicio al Señor debe depender de Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora entramos a la segunda paradoja y nos vamos a ir en tiempo, no se preocupe, que es la paradoja del liderazgo, versículos 30 al 41. Voy a leerlo pronto y ustedes me van siguiendo. Habiendo salido de allí, después de esto, ¿qué pasó? Caminaron por Galilea y no quería nadie que nadie lo supiese, porque enseñaba a los discípulos y decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres que le matarán, pero después de muerto lo visitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegando a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno en tu nombre, que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibas porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí.
porque no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este episodio, esta paradoja de liderazgo, empieza con el título de ese párrafo. En mi Biblia dice, ¿quién es el mayor? Esa es la pregunta. Vean el contexto. Jesús les está anunciando por segunda vez su muerte y su resurrección. Les dice, miren muchachos, yo soy el Mesías, pero voy a morir y voy a resucitar. Y ellos no entendían lo que estaba pasando. Ellos seguían sin entender. Pero a pesar de que no entendían todo el cuadro, habían cosas que ellos deberían interesarles. Ellos podían haber preguntado, Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Señor, ¿qué vamos a hacer sin ti? Señor, ¿por qué no nos das instrucciones precisas de qué hacer? Señor, ¿por qué no nos dices cómo tenemos que caminar? Pero en lugar de eso, ellos van reunidos en una plática que no es nada espiritual. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están preguntándose? Ellos estaban discutiendo quién de ellos sería mayor en el reino de Dios. Si Jesús se iba, miren, el maestro dice que se va, ¿quién de nosotros va a quedar a cargo? ¿Verdad? Y usted dice, qué carnales, ¿verdad? ¿Qué canales esos? Otra versión dice así. Pero ellos se quedaron callados cuando el Señor los enfrentó, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Imagínense. Jesús sabía de qué estaban hablando, conocía sus pensamientos, sus corazones, pero era necesario que ellos se dieran cuenta, confesaran, hablaran de lo que estaba pasando. Tal vez Juan diría, mire, yo creo que debo ser yo, ¿verdad? Yo soy muy cercano a Jesús. Mire, yo estuve, ¿se acuerdan que hace poquito estuvimos ahí en la transfiguración? Estaba yo ahí. Y tal vez Pedro pudiera haber dicho, mire, es que yo soy un buen líder. Yo siempre soy el que... ¿Se acuerdan que hace poco di la declaración y yo dije que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? ¿Se acuerdan? Tal vez Mateo diría, yo tengo plata y conexiones. Tal vez Jacobo diría, yo también estuve allá en el monte de la transfiguración, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí lo que veo, hermanos, es reflejada nuestra naturaleza humana, la suya y la mía. ¿Sabe? Todos queremos figurar, todos queremos 5 minutos de fama, todos queremos sentirnos importantes en lo que hacemos y que nos reconozcan todo lo bueno que hacemos y que somos. ¿Amén? Bueno, que dicha que algunos dijeron amén. Ellos no estaban tan preocupados por Jesús y por su reino, estaban preocupados por su propio reino. Y Jesús nos enseña acá un principio fundamental de liderazgo cristiano. Si a usted le gustan estos temas de liderazgo, este es un tema importante. El servir a los demás. Hasta la fecha, el liderazgo que habían mostrado los romanos, el liderazgo que habían mostrado los judíos, el liderazgo que habían mostrado los griegos, el liderazgo que habían mostrado todos los diferentes imperios anteriores a esto, era un liderazgo en base en la fuerza, era un liderazgo con base en el dominio sobre los demás. Y ahora Jesús les dice, mire, ustedes quieren ser el primero, sírvale a los demás. Jesús nos enseña un camino superior que es el servicio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no se puede servir a los demás sin amor. Porque no se puede servir a los demás sin humildad. Dice Filipenses capítulo 2 que el Señor se humilló hasta lo sumo y que nosotros debemos seguir su ejemplo. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, decía que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero la actitud de nosotros, los cristianos hoy, es los más espirituales. Es necesario que el Señor crezca. Esto es para gloria de Dios. Pero que en el proceso, por lo menos algo me toque a mí. ¿Verdad? Por lo menos que alguien me reconozca que yo estoy haciendo algo. Que nos llegue la sombra. Y acá nos encontramos esta paradoja de liderazgo basado en el servicio. ¿Cuál es la clave de liderazgo eficaz que mostró Jesús? Es la capacidad de organización de un líder, la aceptación de responsabilidades, la capacidad en la iglesia de predicar y de enseñar, los dones empresariales o los dones cristianos, la personalidad carismática que tienen. Según Jesús, nada de eso es realmente importante. Jesús es el líder indiscutible, el maestro de maestros, que vivió ahí en un pequeño rincón. Lo que nos enseñó con ese ejemplo es que el servicio a los demás es la clave y debe ser la llave distintiva de todos sus seguidores. ¿Quiere usted mostrar el carácter de Jesús? Sirva a los demás con amor. Hace algunos años llegó a mi vida, ¿sí? A mi mente, un libro de administración llama La Paradoja. Para los que les gusta leer, no es un libro de religión ni de teología, pero es un libro muy bonito que usted se lo puede
leer en una tarde, ¿verdad? Y hay un libro que leí hace muchos años que se llamaba El desafío a servir, de Charles Swindoll. Si ustedes quieren leer algo, porque no tengo tiempo hoy de hablar de todo esto, libros hermosos, ¿verdad? Pero este señor Hunter habla de esta paradoja precisamente de liderazgo y habla de Jesús, de cómo el liderazgo de Jesús cambió la historia. Y sabe, para que usted pueda servir a los demás con amor, usted ocupa algunas cosas. ¿Puede decirme usted algunas cosas que se ocupan para servir a otros con amor? ¿Qué ocupa usted? Amor, sí, amor. Además de, ¿alguien ahí dijo ahí? Humildad, sí, ¿qué más se ocupa? ¿Ah? Sí, hermano, mira que yo le sirvo a usted con paciencia. Paciencia, sí, hay que tener paciencia. ¿Qué más se ocupa? ¿Ah? Dedicación, porque siempre se requiere trabajo, no es gratis. ¿Qué más? Sacrificio, generosidad. Tiene que tener un espíritu perdonador, porque usted le sirve y después, como dicen, le muerden la mano, ¿verdad? ¿Qué más? Usted tiene que ser de una línea, una persona honrada y honesta, porque nada peor que servir a otros y después descubrir que usted no es honesto. Compromiso. Todas esas cosas las habla uno de esos libritos, así que, ¿verdad? Hermanos, no sé, aquí todos vivimos todos los mundos. Vivimos el mundo empresarial, vivimos el mundo de sus trabajos, de su comunidad, de su casa, vivimos el mundo del ministerio de la iglesia. Y gastamos mucha plata en capacitaciones, vamos a conferencias de liderazgo, los que nos gusta este tema, bueno, ya yo lo estaba dejando, pero hace mucho me gustaba mucho. Vamos a conferencias de estas TEDx, leemos libros de liderazgo, analizamos la personalidad de los CEO de las empresas para ver qué están haciendo, pero ¿sabe qué? Dejamos de lado las enseñanzas del mayor líder de todos los tiempos, que es el Señor Jesús. Más adelante Jesús va a conversar sobre la petición de Santiago y de Juan en el capítulo 10, así que vamos a tener más tiempo para esto. Pero quiero resaltar acá que la idea de quién es el mayor, la idea de quién es el líder, no salió solo de la cabecita de la mamá de los hijos del trueno, ni de solo ellos dos. Era una idea que estaba entre todos. Todos estaban diciendo, ¿qué números estoy haciendo? ¿Qué números estoy haciendo para invertir en esto? Me tocará a mí, maestro. Y entonces Jesús toma a un niño y lo pone de ejemplo, que es lo que acabamos de leer. Y por supuesto que aquí hay varias interpretaciones. Pero ¿qué significa realmente el que Jesús haya tomado a un niño y lo pone y le da un ejemplo de servicio? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Al contexto. Jesús está hablando de liderazgo basado en el servicio a los demás. Y toma a un niño, que es un símbolo de ¿qué? Un niño. Es un símbolo de inocencia. ¿Un símbolo de qué? De sencillez, de vulnerabilidad. De hecho, en los antiguos imperios los niños eran tratados como mercancía, no eran importantes. Eran realmente invisibilizados, desprotegidos. Eran parte de la fuerza laboral y eran importantes hasta que podían trabajar. Eran vendidos, esclavizados. ¿Qué nos dice esto? Jesús nos está hablando que más de preocuparnos por dónde quedamos en la estructura de la jerarquía, más que preocuparnos de qué es el puesto que tenemos, ni cuánta gente tenemos de subalternos, es que el servir con amor siempre debe estar ligado a las personas vulnerables, a la gente que tiene necesidades. Decía Mandela que el Premio Nobel de la Paz, no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Hermanos, aprendamos algo esta mañana. El Evangelio siempre debe estar del lado de las personas vulnerables, de la gente que tiene necesidades, de los que no pueden darte nada a cambio a través del favor que le estás dando, de los que no pueden recompensarte porque estás gastando tu tiempo enseñándoles la Biblia, de los que no pueden recompensarte porque te interesaste por ellos. En el Evangelio del Señor no hay algo como un pastor de los ricos, hermanos. El ministerio de Jesús siempre estuvo ligado a los débiles y necesitados. Y en el camino, evidentemente, es para toda persona. Pero el Señor siempre se interesó. ¿Dónde trabajó Jesús? ¿No trabajó en la parte norte de Galilea, donde estaba la gente con más necesidades? Hermano, cuando le sirves a alguien, cuando te entregas a otras personas que claramente no van a retribuirte nada a cambio, cuando no vas a recibir un ascenso por lo que estás haciendo, cuando nadie te va a dar una medalla, ni vas a salir en el video, cuando nadie te va a dar un bono extra por lo que haces, cuando tu servicio descansa en el amar a los demás, entonces estás ejerciendo el estilo de liderazgo que Jesús nos enseñó. Cuando tratas con dignidad al necesitado,
Cuando atiendes y sirves a la persona más humilde en tu empresa, con la misma actitud de respeto con la que lo haces con tu jefe y tus colegas, entonces estás sirviendo como Jesús enseñó. Yo tengo ya canas y años, bastantes canas y bastantes años, y durante toda mi vida siempre fue una lucha con el liderazgo cristiano, porque yo era muy crítico y me sentía muy cansado, defraudado, frustrado de ver el liderazgo entre nosotros los cristianos. Siempre veía las razones egoístas, tenía eso en la mente, las cosas carnales por las que hacemos las cosas. El espacio de las iglesias es muy útil para que la gente, para que uno pueda exponer los dones y talentos y la gente le diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Y lo peor es que todas esas cosas que uno veía y que no le gustaban, cuando uno saca el espejo se da cuenta que uno es igual. En estos días conocí a Henry. Ustedes ya lo habían visto que ha venido acá, ¿verdad? Henry es el que está ahí al extremo derecho de la pantalla. Bueno, ahí no se ve. Ahora pasaron unas fotos donde ellos están bautizando a estos muchachitos que se han convertido, son como 6 o 7. Y está junto con su hermano Denis. Y yo estaba pensando en él, trabajando con los necesitados y marginados gitanos. Los gitanos en todo el mundo son despreciados, hermanos. Son vistos como un grupo, como una lacra en la sociedad, sin educación, sin fuentes de trabajo estables, con una tradición y una cultura que no es muy agradable. Y yo me preguntaba por qué este muchacho que es de ahí de Albania no podría dedicar su vida a predicar el evangelio a otras personas. ¿Por qué tiene el corazón clavado con los gitanos? Dios le puso eso en el corazón. Y no hay que ir a Albania para ver a personas así. Acá mismo en nuestra comunidad, acá mismo en esta iglesia, en nuestros barrios, gente en esta misma iglesia que tienen sus profesiones, que tienen sus buenos trabajos, que son reconocidos y respetados en sus trabajos, pero que no dudan en ponerse un delantal para servir a otros, en sacrificar su tiempo, en trabajar con personas, en orar por los necesitados. Jesús nos dio el ejemplo para seguir sus pisadas, hermanos. Y el otro síntoma de esta paradoja de liderazgo es el sectarismo. Lo vieron ahí cuando Juan le dice, mire Señor, es que este andaba sanando enfermos y echando fuera demonios, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros, ¿verdad? ¿Sabe, hermanos? El sectarismo nos ahoga también. Es la posición de ese que en el fondo es un complejo de superioridad espiritual, donde yo veo a los demás por encima del hombro, porque no llegan a mi altura espiritual, porque no son igual que yo de buenos, de santos y espirituales, porque no hablan como yo, porque no se visten como yo, porque no hacen todas las cosas tan bonitas y excelentes como yo, y entonces no pueden trabajar conmigo. ¿Y qué les dijo el Señor? Hermano, Juan, el apóstol del amor, pero acá no es Juan el viejito, ahora es Juan el joven, y el joven impetuoso, soberbio, arrogante, duro con los demás. En términos ticos, Juan se cree la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y le dice lo que leímos, Señor, se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Vean las palabras. Él no nos sigue a nosotros, a Jesús, a usted y a mí, que somos como uña y carne, Él no nos sigue. Él no dice, es que no te sigue Jesús. Y yo estoy seguro que estoy dudando que sea un verdadero discípulo tuyo, entonces se lo prohibí mientras tú decides. No, Él se creía igual que Jesús, ¿verdad? Y por prevención lo mandamos a callar. Señor, este no nos sigue a nosotros, que somos la tapa del perol, el modelo del discípulo que tú quieres, que hemos invertido nuestra vida en seguirte. No es como uno de nosotros, Señor. Y Jesús, con su sabiduría, nos enseña que todos podemos ser usados en su reino para Él. Nos enseña que lo importante es su reino y no nuestro reino. Que lo importante es que el nombre de Jesús sea proclamado entre las naciones. Que sobre todo nombre glorioso, que su nombre glorioso sea predicado en todo lugar. Estamos abriendo nuestra mente y nuestro corazón a diferentes lugares. Pero sabe, no es nuestro interés que exista una iglesia bautista Emanuel en Albania, ni una IBE en Catania, ni una IBE en Paraguay, ni una IBE en Italia. Nosotros estamos construyendo el reino, no estamos construyendo el reino de la Emanuel. Ni Juan Carlos es el papa de las iglesias IBE en el mundo.
Dios usa gente en sus lugares. Las iglesias corporativas, y lo digo así sin tapujos, trabajan para hacerse un nombre, así de simple. Usted y yo, esta iglesia no es una franquicia, hermanos. Nosotros estamos aquí para extender el reino de Dios. Existimos para anunciar el evangelio. Existimos para hacer discípulos a toda criatura. Y donde no podemos ir, Dios nos da conexiones para que otros vayan y lo hagan. No vemos a Jesús diciendo, excelente Juan lo que hiciste. Para extender el reino, este hombre debe ser como uno de nosotros. Debe cumplir con nuestros estándares. Debe someterse a nuestro cuadro de mando. Debe haber pagado el precio. Hermanos, vamos a plantar una iglesia en aquella comunidad. Hay 200 habitantes, 6 iglesias cristianas que se pelean a los hermanos para que lleguen a sus casas. Pero viera que no hay una sola iglesia como la de nosotros. Que tenga el techo pintado, el edificio pintado de azul y blanco. Que cante los mismos coritos que nosotros. Que el que predica, predique con saco y corbata. Viera qué gran necesidad del evangelio hay ahí. Hermanos, no me malentiendan. No quiero decir con esto que no debemos de preocuparnos ni consumirnos en el celo por la sana doctrina. Pero la sana doctrina bien entendida. Una iglesia que predique la salvación por medio de Jesucristo. Que la misión de la iglesia es ser discípulos y que crea que la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo demás son temas culturales muchas veces. Yo recuerdo a Pablo, luego de 12 o 13 años de viajar por el mundo, de hacer discípulos y mandarlos por todo lado. Acompáñenme a Romanos capítulo 15, 17 al 21. Dice la Biblia: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Escuche, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, los Balcanes, por cierto, ¿cómo se llama? Albania, una parte también, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Nunca estuvo ahí, pero todo se ha llenado con el Evangelio de Cristo por sus discípulos. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él lo verán, y el que nunca ha oído de él entenderán. Él dice, de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Para qué? Para no edificar sobre fundamento ajeno. Hermanos, tenemos una tendencia a apropiarnos del reino, es real. La disfrazamos de celo, de tradición, de espiritualidad, de buenas costumbres, pero en el fondo es querer que los demás sean como nosotros, porque nosotros somos los mejores. Yo creo que como iglesia hemos avanzado en botar algunos paradigmas y vamos en la dirección correcta de extender la visión del reino, de apoyar a quienes se esfuerzan por extender el reino y no de buscar extender nuestro propio reino. ¿Cuál reino está extendiendo usted, hermano? Vamos a orar.